durante un periodo de 8 horas consecutivo. Es probable que seas fértil durante 35 minutos o durante 3 horas, ¿no? Y el tema es, creo, encontrar diversas formas de llegar lo antes posible a la mayor cantidad de ideas, aunque sean mediocres la inmensa mayoría de ellas, ¿no? Y para eso te puedes apoyar de muchas preguntas, ¿no? Puedes ver, o sea, ¿cuál es la forma más fácil de solucionar este problema? ¿Cuál es la forma más complicada de solucionar este problema? ¿Cuál es la forma más ofensiva de solucionar este problema? Bueno, y con esto le damos la bienvenida a Daniel Granata. Daniel, ¿cómo va todo? Un gusto conocerte, bienvenido, pasemos el rato. Y qué bueno que finalmente logramos hacer este podcast que fue tan accidentado. Para los que no saben, la semana pasada lo teníamos también programado después de muchas pospuestas y vino el temblor de México y por eso no nos pudimos ver. ¿Cómo va todo, Daniel? Muy bien, Andrés, por fin lo logramos. Mucho gusto y muchas gracias por la invitación a estar en el podcast. Sabes que yo nunca, yo ni siquiera, yo soy de esas personas que ni siquiera sienten los temblores, como que dicen, hoy tembló en la mañana, terremoto de tanto, lo que sea de ellos, como, ¿en serio? ¿Tembló? Y me llama mucho la atención saber cómo fue, cómo puede ser un terremoto de 7.7 o que creo que fue lo que sucedió en Ciudad de México la semana pasada y cómo ha afectado eso tu vida. Es una costumbre, cada geografía tiene su distinto tipo de desastre, ¿no? Por ejemplo, si vives en Estados Unidos, por el centro del país, pues hay tornados y ese tipo de cosas y ves como las ciudades se construyen no con muchas alturas y ahí todas las casas tienen búnkers para protegerse, ¿no? Y Ciudad de México es una ciudad con una actividad sísmica infrecuente. eh, y la verdad es que uno se acostumbra y hasta cierto punto lo normaliza, pero no deja de ser eh, muy tétrico a veces, ¿no? Porque llega un punto en el que dependiendo del grado, ¿no? La semana pasada hubo 3 temblores, 2 pasaron de 7 y uno fue de 5.8 y el de 5.8 ni siquiera saltó la alarma porque no ameritaba una alerta, ¿no? Y entonces los que vivimos aquí, cuando luego llega alguien de fuera y le toca vivirlo, es muy traumático, porque no sabes cómo reaccionar, ¿no? Los que vivimos aquí estamos acostumbrados a una serie de protocolos y simulacros. Y el de la semana pasada en particular eh, tiene además esta coincidencia de que hubo un terremoto famosísimo en México y súper caótico y destructivo en el año 85, un 19 de septiembre. En 2017 hubo otra vez, un 19 de septiembre, otro terremoto también terrible. Desde el del 85 en adelante siempre hay simulacros ese mismo día a la hora en la que se produjo el temblor original. Entonces, este año, de nuevo, 19 de septiembre, apenas una hora después del simulacro, volvió a temblar, ¿no? Y pues mi reacción, yo estaba en casa, mis hijos estaban en la escuela, mi esposa estaba trabajando, yo me estaba afeitando tranquilamente y de repente escuché la alerta sísmica y dije, qué raro si el simulacro ya terminó. Y de repente empecé a ver cómo la puerta temblaba y se movía de un lado a otro. Y en general depende de dónde vivas también, ¿no? Yo, por ejemplo, en el edificio donde vivo es una construcción reciente y tienen pilares hidráulicos de estos que se instalan para absorber el temblor. Entonces, técnicamente el edificio se mueve más que lo que el temblor mueve el resto de la ciudad y se bambolea para de alguna manera calmar el movimiento, ¿no? Pero luego hay otros sitios donde las construcciones son más antiguas y claro, lo que se mueve no son los pilares, sino los propios cimientos, ¿no? Entonces puedes ver cómo hay otras colonias donde las casas, por ejemplo, los edificios, si te acercas mucho, están separados unos 5 o 10 centímetros para que en caso de que se muevan, no afecten a la estructura del edificio colindante y cosas así. Y es muy particular más aún en esta época de redes sociales porque digamos que, por ejemplo, en el de 2017 el temblor sucedió a la 1:14 del mediodía y duró como unos 2 minutos, lo cual es muchísimo a esas intensidades. Pero luego empiezas a ver la cronología en tiempo real de cuáles son las consecuencias de que haya temblado y si hay réplicas, etcétera, ¿no? Y entonces no es algo que sucede y ya, sino que durante 3, 4, 5 días empezabas a ver la cronología de desastres, de desapariciones, Y de en personas este, atrapadas y demás. ¿alcanzaste a sentir, por ejemplo, como tu vida en peligro? Nunca he llegado a ese punto,
más aún porque es una situación de mucha adrenalina donde uno intenta sobre todo también proteger a los suyos. Entonces yo cuando pasa esto, lo primero que pienso es dónde están mis hijos, dónde está mi esposa, intento comunicarme con ellos y entonces intento salir lo más pronto que pueda a recogerlos. Entonces no te da tiempo a sentir ese pánico tan agudo porque estoy con la adrenalina bombeando en pos de los míos, ¿no? Pero sí hay un punto que dices, ya se va a detener. ¿Sabes? Hay un Sí, momento en el que ya de estuvo repente, bueno. si ves que se está moviendo todo, ves los libros caer de un librero, por ejemplo, y sabes que se va a detener, pero no llega el momento y entonces hay como unos segundos ahí de desesperación, de una impaciencia casi de sobrevivencia particular. Y nada, es algo que, como te digo, para quienes vivimos aquí en Ciudad de México, yo el primero que viví fue en 2012, yo aún trabajaba en agencias de publicidad ahí, me tocó haciendo una presentación, justo, ¿no? Y entonces la persona que era a quien yo le estaba presentando era brigadistas, que son estas personas especialistas en evacuar a personas en situaciones de catástrofe y demás. Decía, no, no es tan grave, sigan presentando. Entonces, era, Sí. era una cosa muy surreal, muy mexicana también, ¿no? Muy latinoamericana en general, ¿no? Donde claramente el edificio se estaba moviendo, pero a ella no le parecía lo suficientemente grave, pero yo que lo estaba experimentando por primera vez, era una sensación muy extraña, ¿no? Hasta que ya de repente empezó el edificio a bambolearse también de forma más violenta y todos terminamos buscando el lugar el espacio seguro en el que todos los lugares tienen, ¿no? Donde en caso de que haya algún derrumbe es el lugar en el que estás cobijado, ¿no? Por la estructura. Y nada, te digo, es algo que al final normalizas. Pero sí es una experiencia, no es grata, no es grata. Mi hija mayor, por ejemplo, se asusta mucho porque no sabe qué va a pasar y no sabe dónde están sus No, y papás, ¿no? Y ese aparte, tipo de cosas. ese tipo de cosas son como en las cuales a uno le hacen un simulacro una vez y uno nunca, es como que cada 8 días, cada 15 días diga con la familia, bueno, hoy vamos a entrenar qué pasa por un terremoto y obviamente uno no Ajá. tiene, ¿cómo decirlo? Como las operaciones que tiene que hacer necesariamente frescas en la mente y es muy loco. O sea, si a mí me pasara un terremoto en este momento, yo honestamente no sé qué hacer. Eh, una cosa muy interesante que contaste ahí fue la anécdota de que todavía trabajas en publicidad, porque para los que están oyendo, sorpresa, Daniel no es sismólogo, sino es publicista. Cuéntanos, para los que no saben, ¿quién es Daniel Granata? ¿Quién es Daniel Granata? Daniel es un emigrante español en Latinoamérica que emigró hace casi 17 años. Desde que me fui de España ya nunca regresé. He vivido entre México y Estados Unidos, pero siempre cuento que el vivir en México, Latinoamérica siempre me acogió muy bien, ¿no? Entonces es una región que tiene dentro de las singularidades de cada nación, hay un germen común, ¿no? De lo latinoamericano, que por ejemplo en Europa no sucede, ¿no? Los españoles somos pues quizá más apegados a la gente de Portugal, pero no tenemos nada que ver con la gente de Francia o con la gente de Gran Bretaña o con la gente de Alemania, ¿no? Entonces siempre me sentí muy, muy bien acogido en este continente, ya nunca regresé, toda mi vida la he dedicado a la creatividad y la innovación en diversos contextos, ¿no? He tenido mi empresa, he tenido mi despachito de diseño, trabajé en agencias de publicidad mucho tiempo, trabajé como consultor, he trabajado en startups, ahora dirijo un programa de maestría en una universidad de aquí de la Ciudad de México, y siempre desde la perspectiva de entender la creatividad como motor de cambio, ¿no? Personal y económico, más en una época muy interesante en la que la creatividad se ha revelado necesaria, ¿no? No es algo, muchas veces la gente la piensa como algo estético y gratuito, que se sobrepone sobre las cosas serias que tienen que ver con finanzas y con números, ¿no? Y de repente, en una situación de pandemia, te das cuenta de que la creatividad es necesaria para inventar cómo vamos a superar este momento tan crítico que nos ha tocado vivir generacionalmente, ¿no? Y en sí me interesa la creatividad no solo desde el punto de vista de la creación. Yo estudié ingeniería, pero terminé trabajando en publicidad, quién sabe por qué. Eh, no solo desde el punto de vista de la creación, sino desde la perspectiva también de cómo se enseña, ¿no? Creo que la creatividad es una disciplina eh, muy hermosa de compartir, sobre la que hay muchas
clichés, creo, infundados al respecto de que es algo que le pertenece a unas pocas personas, ¿no? Que saben dibujar, que saben tocar un instrumento, cuando en realidad la creatividad tiene que ver con la capacidad que tenemos de conectar e inventar conceptos para encontrar soluciones a problemas cotidianos, ¿no? Y eso es algo que todas las personas traemos de serie, la creatividad es parte de la inteligencia, ¿no? Entonces ando también en una cruzada por la democratización de la creatividad pues mi puesto laboral más reciente tiene que ver de alguna manera con cómo a escala esto ayuda a que los negocios prosperen, ¿no? Ujú. En otra ocasión has dicho que todo lo que aprendes es para poder enseñar. ¿Por qué? Ujú. ¿Cuál es el propósito de enseñar? Creo que algo que pasa mucho y más en esta época de redes sociales es que vivimos muy pendientes de la aprobación externa en forma de likes, etcétera, ¿no? Y con los años, uno se da cuenta de la cantidad de tiempo que pierde durante años buscando la aprobación de personas que para empezar ni siquiera están pensando en ti, sino que están pensando qué piensan los demás de ellos, ¿no? Eso es una especie de juego muy extraño, ¿no? Y algo que ha pasado, algo que pasa mucho en redes sociales es que hay mucha gente que discute, no tanto para aprender, sino para tener razón, ¿no? Es como lo típico de, incluso lo puedes ver la manera en la que muchas veces se postean vídeos en YouTube, ¿no? En un debate es como, no sé quién aplasta a no sé cuál, ¿no? Y se piensa en el debate y en la conversación y el intercambio de ideas y de opiniones desde una perspectiva muy bélica, ¿no? De gana uno para que pierda la otra persona. Y yo creo que siempre he sido muy curioso, mi trayectoria laboral y la personal, por ende, ha estado siempre muy vinculada a la creatividad, pero desde muy diversos ámbitos, porque siempre que he tenido una curiosidad he intentado satisfacerla, ¿no? Y eso me ha llevado por caminos inesperados, donde a veces me ha ido muy bien, a veces me ha ido muy mal, pero creo que observando y mirando hacia atrás, algo que sí puedo admirar de mi trayectoria es el hecho de siempre haber dado el salto. ¿Sabes? Siempre he dado el salto, cuando he tenido la posibilidad de quedarme cómodo, no sé si voluntariamente o no, pero he decidido no hacerlo y he intentado evolucionar a cosas nuevas, ¿no? Lo cual ahora me hace, pues, poder opinar sobre muchos temas desde la experiencia, no tanto desde la teoría, ¿no? Y eso creo que es algo necesario porque según van cayendo los años, y el pelo también se cae, pero uno empieza a poder compartir muchos aprendizajes, no desde la teoría, sino desde la experiencia de haber intentado eh, algo que esa persona que tienes delante te está preguntando, ¿no? Y es algo que me gusta mucho. Mis padres eran profesores los dos y siempre me ha parecido necesario desde una perspectiva vital el seguir adquiriendo conocimiento, tramitarlo en la manera en la que yo lo pueda poner en práctica y luego compartir de mi experiencia, porque eso me ha llevado siempre a que me lleguen nuevas cosas de las que poder aprender y es una especie de círculo virtuoso, ¿no? Creo que es totalmente legítimo también dedicarse a algo 100% todo el tiempo que tú quieras hacerlo y vivir así, ¿no? Pero yo personalmente no soy capaz. Entonces, la manera en la que yo siempre he vivido la vida es metiéndome en cosas nuevas. Hay una curva de aprendizaje, a veces más violenta que otras, y luego compartiendo la experiencia. Y al final, yo creo que uno no deja de ser lo que es para convertirse en algo nuevo. O sea, uno no deja de ser, por ejemplo, contador público para volverse un programador, sino más bien que si eres un contador o cualquier otra profesión y aprendes de programación, lo agregas como una capa a lo que tú ya eres. Y entonces creas algo que aún no existe, que es un contador que a lo mejor sabe programar y sabe hacerse la planificación de tal o cual manera para él o para sus clientes, ¿no? Y creo que ese es el valor que aporta la curiosidad y el aprender, ¿no? No reemplazas unas cosas por otras, sino que vas Integrando. agregando exacto, integrando distintas facetas de conocimiento y al final es eso, al final cuando, por ejemplo, en mi caso tengo que resolver temas de creatividad o de innovación, claramente siempre son problemas complejos, pero de alguna manera tengo muchas posibles herramientas con las que jugar para intentar encontrar una de varias soluciones. Muy interesante eso que dices de integrar, porque yo preparándome para este podcast,
que siempre estoqueo lo más que puedo, tweets de todo, me he reído muchísimo con tu Twitter, me parece espectacular. Eh, Me encontré unos renders que has hecho en Midjourney y a partir de Ajá. eso me empecé a interesar en el tema de hacer arte de inteligencia artificial, hasta el punto que ya esta semana estoy haciendo cosas avanzadísimas y todo. Empecé hace 8 días, o sea, es impresionante. Y traigo esto a colación porque justamente cómo funciona el Midjourney es eso, de lo que tú estás hablando. Se ponen muchos, digamos, imágenes o referencias que se mezclan entre ellas, que se integran y sale algo nuevo. Y luego a partir de Ujú. eso uno puede sacar una variante y ir perfeccionándola, ¿no? Entonces eso me pareció interesante y podemos, pues, o sea, atarlo con el concepto que dijiste y ahorita más adelante podemos hablar un poco más de esto. Pero antes quiero que nos quedemos de todas maneras un segundo en un par de preguntas importantes que tenía con respecto a la creatividad. Es como, ¿a ti qué te aporta la creatividad en tu vida? Porque si eres una persona que eras un ingeniero, ¿por qué decides o buscas constantemente hacer cosas de creatividad? O sea, yo, por ejemplo, ahorita, o bueno, estoy seguro que no solamente yo, hay muchas personas que tienen unas vocaciones artísticas y de pronto tienen un familiar, papá, mamá, esposa, lo que sea, que les dicen como, oiga, usted se va a morir de hambre haciendo esto, no lo haga, etcétera, Sí, etcétera. Más ¿verdad? bien vaya y coja un trabajo serio en un banco. ¿Cuál es el rol que encuentras de la creatividad, de lo que te aporta? Inclusive si no ganas dinero con eso, que sé que tú lo has logrado hacer, pero inclusive si no ganas dinero con eso, ¿por qué buscar una vida creativa? Los artistas en la familia siempre son como Bruno en la película de Encanto, ¿no? Uy, no, sí, tenía mucho talento, pero no tenía un trabajo serio. Yo creo que la creatividad, André, muchas veces, y en la escuela se enseña así, creo que es un error, la creatividad se asocia con la creatividad artística, que está sujeta a un juicio estético. Y entonces en la escuela el que es creativo, la persona que es creativa es aquella que sabe dibujar bien o sabe tocar el piano, ¿no? Y yo creo que eso no es la creatividad, esa es una de tantas facetas que la creatividad puede aplicarse. La creatividad tiene que ver con la capacidad de conectar conceptos o la capacidad de imaginar significados de más allá de aquello que estamos viendo literalmente, ¿no? Y entonces, a partir de ahí, la creatividad es la capacidad de conectar esos conceptos eh, para encontrar soluciones nuevas a problemas cotidianos, ¿no? Que pueden ser de muy diversa índole, a nivel personal, a nivel profesional, a nivel vital, ¿no? Y hay una charla en TED muy, muy buena, es más una entrevista que una charla con Ethan Hawke, el actor, en el que habla de que todo el mundo desdeña la creatividad hasta que la primera vez que te rompen el corazón. Entonces no sabes qué hacer porque tu vida estaba regida en base a una serie de patrones y de rutinas con esa persona que amabas y esa persona de repente ya no estás y esa vida que tenías se desmorona. Entonces necesitas encontrar sosiego, confort y hasta alivio en algo, ¿no? Y de repente escuchas una canción donde la persona que canta le está pasando algo similar a ti y por eso la música tiene este factor tan fuerte de compensarnos en momentos inestables, por decirlo de alguna manera, ¿no? Yo, entendiendo así la creatividad, yo la entiendo como la capacidad de ser una persona más curiosa, de descubrir más, lo cual es bueno si tú estás dispuesto a admitir que el mundo en el que vives o la vida que has construido está en constante evolución. Y entonces, como está en constante evolución, eh, te van a pasar cosas y tienes que ser capaz de asimilarlas, quedarte con las buenas y desdeñar las malas, igual que cuando comes, haces la digestión y te quedas con los nutrientes y desechas el resto, ¿no? Lo contrario es pretender que la vida siga estrictamente estática todo el rato, lo cual es imposible porque todo el rato suceden cosas buenas y malas, ¿no? Entonces, sin creatividad no puedes disfrutar las buenas y tampoco sabes cobijarte ante las malas, ¿no? Y entonces, para mí la creatividad está muy relacionada con la curiosidad, con el aprender cosas nuevas, con el ser observador y de alguna manera, una vez que tú entiendes la creatividad como algo que posees y no como algo que es propiedad de los creativos publicitarios, sino que algo que tú también tienes y que aplicas a lo mejor en ámbitos completamente distintos, ¿no? Como el contador del que yo hablaba antes, como una cirujana que tiene que operar a corazón abierto de forma imprevista, ¿no? Como un piloto de avión que tiene que aterrizar un avión cuando de repente desaparece o aparece un problema gravísimo en su tablero, ¿no? Ese tipo de cosas tienes que tener la capacidad
de reaccionar a veces de forma muy creativa, ¿no? Los ingenieros son personas tremendamente creativas, nada más que no es una creatividad artística y por lo tanto no se considera como tal, ¿no? Entonces, para mí la creatividad al final en lo que deviene es en la capacidad de mirar la vida un poco más allá de lo que uno tiene, pensando en cómo mejorarla o cómo aliviarte de las cosas malas que te pasan, ¿no? Es mirar a las nubes y ver otra forma, ¿no? Y entonces esto que aparentemente estoy hablando de pura ensoñación, pero tiene que ver con el hecho de que si tú estás acostumbrado a hacer eso, cuando luego tengas un problema de negocios en tu compañía, eventualmente pues vas a poder ver el problema desde distintas aristas y vas a poder pensarlo desde distintos puntos de vista para poder intentar encontrar una solución que a lo mejor no es la que ya probaste y te vas a permitir encontrar alguna otra por otro lado, ¿no? Claramente la creatividad desde la perspectiva de que es un agente de cambio, porque la creatividad supone que vas a poner encima de la mesa algo que no existe, eso cuestiona lo que existe actualmente. Entonces, para muchas personas eso es aterrador, porque para muchas personas la vida consiste en que nada cambie, ¿no? Entonces, si tú eres una persona creativa, vas a poner encima de la mesa cosas que no existen, unas pueden ser muy buenas, otras no tanto, ¿no? Pero va a cambiar el status quo de lo que ya tenemos entre nosotros, ¿no? Y eso a muchas personas les da miedo, porque pues, la rutina es la forma más fácil en la que nosotros nos movemos desde la perspectiva de ahorrar energía, eh, desde una mira evolutiva, ¿no? Nuestro cuerpo lo que hace es ahorrar energía para que en caso de peligro tengamos la capacidad de reaccionar, ¿no? Como en un temblor, por ejemplo. Entonces el hecho de que haya cosas creativas que nos sacan de nuestra comodidad o de esa rutina o de esa dinámica que tenemos actualmente, para muchas personas es amenazante, ¿no? Por el contrario, yo creo que eh, la creatividad es la que nos lleva a descubrir muchísimas de las cosas con las que hoy convivimos, cosas que aún no imaginamos y que probablemente tu hija y mis hijos van a conocer en el futuro, ¿no? Yo aspiro a que mis hijos vivan en un mundo mejor que este en el que nos tocó vivir a nosotros, ¿no? Así como imagino que nuestros padres pensaban eso también para nosotros, ¿no? Entonces, creo que desde una perspectiva, pues no monetaria, sino hasta desde una perspectiva de ser humano, ¿no? La creatividad es necesaria para saciar nuestra curiosidad, ¿no? Para saciar, ofrecernos herramientas para sobrevivir, para ayudarnos a querer trascender o para, en última instancia, también es cierto, ayudarnos a conseguir una remuneración, ¿no? O dinero por ello. Entonces, creo que hay muchas facetas por las cuales la creatividad es un factor humano muy relevante, pero como te digo, está atado a la curiosidad, ¿no? Entonces, cuando uno es pequeño, pues la curiosidad mató al gato, ¿no? Entonces, como no abras esa puerta porque no te subas ahí porque te puedes caer. Y hay un montón de cuestiones donde desde pequeños nos van coartando y van limitando esa curiosidad hasta que llega un punto en el que cuando eres adulto no tienes curiosidad ninguna más allá del rol que te ha tocado jugar socialmente o como parte de una familia, etcétera, ¿no? Y salirte de ahí es terrible porque eh, tienes que poner en convulsión todo lo que tú eres y has construido durante décadas, ¿no? En cambio, si tú eres una persona acostumbrada al cambio y a lidiar con el cambio a través de ideas, a través de soluciones creativas, a través de repensar lo que haces, ¿no? O pensar cómo puedes hacer más de lo que ya haces para ganar más dinero o ser más famoso, o resolver preguntas más complejas, ¿no? Pues claramente el cambio asusta a todo el mundo, pero sabes cómo maniobrar, ¿no? Y creo que la creatividad te ofrece eso, la capacidad de maniobrar para que incluso si hay una pandemia no te sientas totalmente avasallado por la situación, sino que sepas que sin saber cuál es la solución correcta, sí puedes encontrar varios caminos para proceder. Perdón por mi respuesta muy larga. Oh, no hay problema. Eh, digamos que de todas estas cosas que has nombrado, hay una que me llama mucho la atención y es que podemos decir un poco que la creatividad es un músculo, ¿verdad? Es una habilidad con la que todos nacemos y que simplemente ¿Correcto? la desarrollamos, o sea, la tenemos fuerte o la tenemos débil y también depende de un segundo factor que es qué tan restringida o atada quede por los aprendizajes que decidimos nosotros
permitir que como que nos defina como persona la sociedad, ¿verdad? Entonces, con eso Totalmente. dicho, Lo puedes ver cuando hablas del ingenio latinoamericano, por ejemplo, ¿no? Cada país en Latinoamérica habla del ingenio de su país como y de que el himno del país es el segundo más hermoso después de la marsellesa, ¿no? Ese es un cliché de todos los países de Latinoamérica, ¿no? Pero fíjate que, por ejemplo, este ingenio latinoamericano tiene que ver con la supervivencia pura y dura. Es la aplicación de la creatividad para comer hoy, yo y mi familia. Una situación extrema donde si no eres creativo no vas a comer hoy, ¿no? Y eso hace pensar también en lo privilegiado de quienes a lo mejor nos dedicamos a las industrias creativas, de estar pensando creatividad para que una marca de ketchup venda más, ¿no? Pero perdón, te interrumpí. no, Este, tranquilo. Y también complementando lo que dices, es un poco lo que llamamos en Colombia, no sé en el resto de Latinoamérica, pero la malicia indígena, que es como cuando uno va a un país desarrollado que tiene las reglas así súper claras de cómo se hacen las cosas, y uno, o sea, yo quiero entrar al concierto o yo quiero hacer X cosa, por ejemplo, acá, en Emiratos, en Abu Dhabi particularmente, para uno entrar a los centros comerciales, tú tienes que hacerte un PCR cada 15 días cuando ya eres residente acá. Y si tú eres turista, los primeros 10 días tienes que hacerte un PCR cada 3 días. Y eso se te actualiza dentro de una aplicación, ¿verdad? Que se pone verde cuando tú estás negativo y se pone gris si estás positivo. Sobra decir que si uno está verde puede entrar y si está en gris uno no puede entrar. Pero a veces puede pasar que uno se le olvida o pasa el día de hacerse el PCR y con todo y que uno está negativo, tiene la aplicación en gris y uno de pronto necesita ir y comprar algo urgente para el bebé, ¿verdad? Y no lo van a dejar entrar porque uno no tiene la aplicación en verde. Entonces, una cosa que yo siempre hago es que un día antes de que se me vaya a poner gris, yo llego y, bueno, de hecho apenas me sale el PCR, le hago screenshot de grabar la pantalla y dejo un minuto de la aplicación así en verde, etcétera, por si se me llega a olvidar. Y entonces, efectivamente, a veces pasa que se me olvida y afortunadamente tengo la aplicación que parece que está en verde y paso derecho y listo, y etcétera. Toda esta historia para decir un poco que esa es una aplicación de la creatividad, ¿verdad? Y de la famosa malicia indígena en una cosa que es absolutamente una forma cuadriculada de ver la vida o de una norma que nosotros los latinos le buscamos la comba al palo, ¿verdad? Entonces me pareció que fue un ejemplo clarísimo de lo que tú estabas diciendo. Y sí, dime, perdón. no, adelante, adelante. No, decía que yo, por ejemplo, una cosa que es muy identitaria de la Ciudad de México es esta cuestión de que el espacio público hay gente que lo aparta con cubetas, ¿no? Para luego poder permitirte Sí. estacionarte o no con el auto. Y como luego las cubetas son muy ligeras, las rellenan de cemento para que sean más, tienen que Ujú. llevarlas casi rodando, no se pueden cargar de lo pesadas que son. Y yo siempre digo, wow, si viene alguien de Alemania aquí, le tiene que estallar la cabeza en mil pedazos de cómo el espacio público, ¿no? Alguien decide eh, deliberadamente y sin que nadie se lo impida, privatizarlo durante Apropiarse toda de una él. mañana. Ajá, apropiarse una mañana de él, ¿no? Pero y claro, aparcacoches también hay en todas las ciudades del mundo, ¿no? También en España, pero no es esta cosa tan deliberadamente eh, explícita como pasa aquí en Latinoamérica, ¿no? Y claramente, siempre cuento la anécdota de cuando aquí en México instalaron parquímetros, ¿no? Y estas personas aparentemente quedaron sin trabajo y se inventaron una forma de seguir subsistiendo para que cuando alguien llega y aparca el coche 5 minutos y dice, solo son 5 minutos, te cuentan una película de que vino una patrulla que ellos sacaron con sus monedas el ticket del parquímetro y te lo pusieron en tu coche para que la patrulla no se lo llevara y entonces tú les dices, ah, pues qué buen carácter el de este tipo, le voy a le voy a dar el dinero que me ahorró de que la patrulla llevara mi coche, ¿no? Entonces, sí, es una cuestión que, como bien dices, la creatividad no se aprende, la creatividad se desarrolla. Ese es un factor interesante y creo que, y yo con los años
cada vez estoy más convencido de que la creatividad en general se enseña mal, porque cuando alguien habla de creatividad, te lo explica desde el punto de vista de una persona que te va a enseñar técnicas para creatividad. Y creo que hay que ir un paso atrás y hay muchísimas personas a las que esas técnicas no les sirven para nada por el hecho de que luego no las van a utilizar en su trabajo o en su vida. Lo primero que tienes que hacer es dar un paso hacia atrás y convencerle a esas personas de que se den el permiso de que sean creativas, ¿no? Y entonces yo lo asemejo mucho y hablabas de la creatividad es un músculo, creo que es una gran analogía, ¿no? De si yo no he ido a correr en 3 años y de repente tú llegas, André, ¿no? Y es como de, vamos a correr hoy. Y yo te digo, no, pero es que yo no puedo correr. Tú me dices, no, sí puedes correr porque tienes piernas y puedes correr. Entonces, ok, vamos a correr, ¿no? Y me llevas a correr 30 minutos, ¿no? Y yo cuando termino los 30 minutos estoy cansado, mañana ya no voy a correr porque ya te habrás ido tú, ¿no? Y entonces yo lo que me quedo es con el ácido láctico bombeando y las piernas me duelen horrible y lo que pienso es, maldito André, ¿en qué momento llegó a hacerme correr cuando yo no sé correr, ¿no? Y eso es lo que pasa cuando se hacen estos workshops de repente donde agarras a personas que no están ejercitando la creatividad en su día a día, los metes en una sala llena de post-its y de actividades y de técnicas de creatividad. Claro, como llevas tiempo sin hacerlo, acabas cansado, te duele la cabeza, etcétera, y al día siguiente tú ya no estás. Y estas personas se quedan de nuevo en su día a día sin poner en práctica nada de lo que aprendieron en el taller. Entonces lo que hacen es, así como yo ¿Cómo se recuerdo que tú me ve ese llevaste a paso correr, anterior que mencionabas hace un momento? ese paso O sea, anterior es, ¿cómo lo harías? ¿Cómo le enseñarías a alguien ese paso anterior claro, para que pueda eh, mantener, digamos, la rutina, su workout de creatividad consistentemente? eh, hay muchas maneras de hacerlo. Creo que lo principal es familiarizarse con el entorno en el que uno convive. Por ejemplo, yo en mi anterior trabajo, que era una compañía de educación en línea, uno de mis últimos cursos que dejé grabado era cómo aprender a ser creativo, cómo aprender a ser una persona creativa, ¿no? Y entonces es un curso que en vez de ser yo hablando, mostrando unos slides a cámara, lo cual es muy poco creativo, alquilamos un departamento, un Airbnb, ¿no? Y entonces lo que hicimos fue, ok, los ejercicios que quiero hacer, que tienen que ver con combinar objetos, yo voy a usar los objetos que encuentre en el apartamento, ¿no? Entonces en el departamento yo encontraba, no sé, una cuchara, una cartera de huevos, un bote de sal y pimienta, etcétera, ¿no? Y mis ejercicios estaban realizados con eso. Los ejercicios tenían que ver, ok, por ejemplo, André, tú quieres abrir un nuevo restaurante, entonces si yo te digo qué nombre le pondrías o qué temática va a tener el nuevo restaurante, pues si no te doy ningún tipo de pista, probablemente tú lo que vas es a acudir al registro de tu memoria de todos los restaurantes en los que has estado en tu vida y probablemente vas a salir con una idea que sea una combinación de dos o tres de ellos, ¿no? En cambio, si yo te pongo como tarea decir, ok, ¿cuál va a ser la temática de este restaurante? ¿No? Y aquí tienes una pelota de tenis para inspirarte, a lo mejor lo que se te ocurre es que es un restaurante donde en vez de ser el piso de baldosas es de tierra o de hierba, ¿no? O a lo mejor las sillas de los comensales son a la altura de las sillas de los árbitros de un partido de tenis y demás. Eso no significa que sean ideas buenas. A lo que voy es que estás pensando ya desde un lugar nuevo hacia adelante, no estás pensando hacia atrás basado en tus recuerdos, que es una cosa que pasa mucho, por ejemplo, en creatividad, ¿no? Que es muy autorreferencial y muchas veces Ujú. las ideas que se hacen son refritos de cosas que ganaron en el Festival de Cannes, que es uno de los más prestigiosos, hace 2, 3, 4 años, ¿no? En vez de pensar hacia adelante. Entonces, en general, lo primero que creo que hay que hacer es eh, hacer conscientes a las personas de que el entorno en el que habitan no es ni más ni menos creativo que el tuyo o el mío. Es como si yo aquí tengo un libro de un patito, una funda de unos AirPods y no sé, y un galón de agua, ¿no? Esos son mis objetos. A lo mejor tú tienes delante un libro, una revista y un encendedor, por decirte algo, ¿no? Sí, Y a muy partir de similar ahí, pues, a un programa que se llamaba Whose Line Is It Anyway, ¿te acuerdas? no No, lo he era visto. uno de comedia en el Ajá, que ponen a tres comediantes y les dan así literalmente lo que tú estás haciendo. Entonces le dan el libro del patico, la botella y la otra cosa, y entonces los ponen ajá. a que utilicen esos elementos de otra manera, de una manera Anda, cómica. exacto. Entonces hay dos tipos de creatividad. Está la creatividad eh, de percepción y la creatividad de conexión, ¿no? Entonces la creatividad de conexión es
ok, esto con esto, ¿cómo se conecta? ¿No? Ujú. Para un objetivo específico, ¿no? Eh, a lo mejor puede ser contar una historia para mis hijos, ¿no? Como esta historia del pato ya se la sabe mi bebé. Entonces, ¿cómo le cuento la historia del pato de una forma que sea distinta para que siga cautivado? Porque si no, ya va a decir, otra vez, el libro del pato, papá, ya basta, ¿no? Esa es la de conexión. Y luego está la perceptiva. La perceptiva tiene que ver con cómo lo que tienes delante puedes percibirlo de otra manera, ¿no? Por ejemplo, yo tengo mi teléfono conectado a la corriente, pues claramente, literalmente es un cable de un cargador de teléfono, pero si me pongo a verle otros significados, puedo pensar en el cable como, no sé, la Una arteria culebra. que o una culebra, etcétera, ¿no? Y entonces puedes empezar a ver los objetos desde una perspectiva distinta. Y entonces, en base a eso, pues digo, hay muchos libros de ejercicios creativos, por ejemplo, Edward de Bono, que es uno de los pensadores creativos más famosos de contemporáneos, él tiene un libro que se llama El pensamiento lateral, y tiene varias publicaciones que tienen que ver con ejercicios creativos de, por ejemplo, hoy si vas a escribir emails, intenta no usar la letra A, ¿no? Y ese tipo de limitaciones de repente te obliga a usar palabras que normalmente no utilizas porque hay una forma más fácil de decirlo con palabras que tienen la letra A, ¿no? O viceversa, hoy solo escribe correos con la letra A, ¿no? ¿Y O sea, ese tipo de pequeños juegos. Ajá. cómo haces para no caer, digamos, en la... Ahorita hablabas de campañas publicitarias y los leones de Cannes y todo este rollo, ¿verdad? Entonces, Ujú. obviamente una muy sencilla que sé que tú obviamente aplicas es no mirar necesariamente las referencias de los que ya ganaron, sino que partes de una cosa nueva. Y porque tienes tus músculos creativos, digamos, ejercitados, se te logra ocurrir algo totalmente de ceros, ¿verdad? Pero una vez tú tienes ese modus operandi que utilizaste para hacer esta nueva campaña, ¿cómo harías la siguiente? Porque de alguna manera, eh, me imagino, o pues el cerebro, lo más seguro que va a intentar hacer es aprender de lo que hizo la vez pasada y entonces estarías cayendo en la misma de la León de Claro, Canes. ¿Cómo haces para, exacto. como dicen en inglés, ¿no? Como tirar la mesa, tirar el tablero, patear el tablero y empezar totalmente de ceros. ¿Cómo lo haces tú? ¿Cómo se ve, por ejemplo, eso? Claro. ¿Qué haces en una hamaca y piensas? ¿Tú tienes un tablero en el que escribes? ¿Cómo funciona? Es una gran pregunta y es una pregunta que no se hace lo suficiente, porque por lo general la creatividad tiene que ver con... La mejor manera de llegar a una buena idea es tener muchas ideas, malas, el 99%. Entonces es una labor, es un trabajo, ¿no? Que es exigente, no necesariamente requiere quedarse a trasnochar todas las noches, ¿no? Este es también uno de los clichés publicitarios donde muchas veces es como hay que quedarse hasta tal hora para tener la idea. Es como no, hay que trabajar de forma consciente y deliberada durante las N horas que tú quieras trabajar, pero no es es una serie de sprints. Es imposible además ser fértil creativamente durante un periodo de 8 horas consecutivo. Es probable que seas fértil durante 35 minutos o durante 3 horas, ¿no? Y el tema es, creo, encontrar diversas formas de llegar lo antes posible a la mayor cantidad de ideas, aunque sean mediocres la inmensa mayoría de ellas, ¿no? Y para eso te puedes apoyar de muchas preguntas, ¿no? Puedes ver, o sea, ¿cuál es la forma más fácil de solucionar este problema? ¿Cuál es la forma más complicada de solucionar este problema? ¿Cuál es la forma más ofensiva de solucionar este problema? Y como bien dices, es algo que uno ejercita con los años y se vuelve parte de uno, de manera que llega un momento en el que claro, también una de las cosas para las que te ayuda ese músculo creativo es entender cuando trabajas para diversos clientes, si el cliente quiere algo que vaya a ganar en Cannes, o quiere algo que vaya a vender, o quiere algo que sea lo que ha hecho siempre, ¿no? Entonces, por eso es como muy recurrente que si tienes que hacer no sé, un anuncio de televisión para un detergente, pues por lo general siempre va a salir una mamá y un niño en bicicleta, ¿no? Es uno de los grandes clichés, ¿no? O un niño jugando con una mascota y se ensucia, ¿no? O sea, siempre hay una cuestión situacional donde algo que estaba limpio se ensucia porque la vida te mancha, ¿no? Si quieres vivirla bien. Entonces, al final lo que queda es justo lo que tú dices, llega un punto en el que tú tienes como una variedad
de posibles preguntas que arrojarle al problema que tienes y entonces en base a eso tú vas construyendo posibles versiones o soluciones de ese problema que tienes latente, ¿no? Y entonces tú vas viendo pues, si alguna de ellas merece la pena o si alguna de ellas es descartable, ¿no? Intentando llegar lo antes posible al mayor número de ideas para con eso, si tienes 100 ideas, es probable que dos merezcan la pena seguramente, ¿no? La creatividad también, además, es una labor que yo considero que no funciona en grupo. Lo que funciona en grupo es el factor aumentativo y complementario de una idea, ¿no? Entre un grupo pueden hacer que una idea sea mejor, más diversa, que cubra más aspectos, pero me parece muy complicado que un grupo de 10 personas cree una buena idea o escriba una buena canción, ¿no? Entonces, Es más creo que bien es como más que cada fructífero uno del grupo vaya y que haga ese cada proceso persona llegue individual que y describiste luego y luego lleguen, todo. exacto. Ajá. Sí, o trabajen en parejas a lo mejor si quieres, ¿no? Porque siempre es necesario tener a alguien del otro lado como para decirte, no, eso es de verdad demasiado estúpido, ¿no? No puedes llegar y contar eso. Pero en general creo que trabajar individualmente o en equipos muy, muy pequeños sirve para tener una mayor cantidad de ideas, ¿no? Eh, y con eso llegar luego a sesiones de grupo más grandes donde se haga la depuración o el filtrado, ¿no? De decir, ok, de las 50 ideas que tenemos, estas tres merecen la pena ser contadas, ¿no? Vemos qué podemos hacer con ellas de aquí a dentro de 2 días. Y en general es eso, en general la manera de librarse de los clichés, ¿no? Y de las cosas que uno ha hecho antes es pensar preguntas absurdas sobre esas ideas, ¿no? Por ejemplo, la pregunta esta de cuál es la forma más ofensiva en la que podemos solucionar este problema es súper divertido, porque te da permiso de pensar cosas que si las dijeras en voz alta dirían, uy, me van a cancelar. ¿No? O sea, no puedo decir esto, ¿no? En voz alta, ¿no? Pero lo piensas, ¿no? Y hay un escalo, hay un grado de Siempre voltaje después un ahí, poquito más ajá. abajo que hace que esa idea, sin ser tan polémica o tan ofensiva, ¿no? Sí sea algo de lo que la gente habla, ¿no? Por ejemplo, si ves este artista Lil Nas X, el que hizo lo de, no me acuerdo los nombres de las canciones, pero eh, la agencia con la que él hace muchas cosas que se llama Mischief, es una agencia de trabajo súper gamberro donde la publicidad en Estados Unidos se entiende mucho desde el punto de vista de si genera titulares o no. Al contrario que, por ejemplo, en Reino Unido, donde la publicidad tiene más que ver con la construcción de las marcas a largo plazo, ¿no? Y tienes a grandes anunciantes como John Lewis, los grandes almacenes estos de Navidad y demás. En Estados Unidos es pues, el país de los impactos, entonces la publicidad para que sea recordada tiene que ser noticiosa, ¿no? Y entonces pues hacen cosas tremendamente gamberras como estos Nike a los que les ponen como unos recipientes dentro de la cámara de aire donde ponen un líquido rojo diciendo que es sangre y son satánicos y demás y los subastan, ¿no? Y solo hay 50 de esos ejemplares y demás, ¿no? Entonces, probablemente es una idea muy ofensiva para muchas personas, es una idea eh, desvergonzada para otras personas, como por ejemplo entre las que me incluyo, ¿no? Pero está como rozando, está en el borde, ¿no? No se pasa como 3 rayas más allá, ¿no? Y esa es una gran pregunta. Entonces, en general la creatividad y la manera en la que uno se quita de los clichés es eso, es contemplando el problema que tienes actualmente delante y haciéndole preguntas e intentando encontrar respuestas para ver si alguna de ellas te da una solución que sea, uno, solución, ¿no? Y dos, que sea algo que pienses que la gente luego va a compartir o va a interactuar o va a consumir con ello. Ahí, de hecho, una de las cosas que tú mencionaste me hizo acordarme de un masterclass que yo me tomé con Hans Zimmer, que es el compositor súper famoso de las películas de bandas sonoras, ¿no? Y él cuenta que, digamos, para enfrentarse al miedo a la hoja en blanco y cuando va a empezar un proyecto, él dice, yo solamente intento hacer algo, just do something. Y eso me recordó mucho lo que estabas diciendo de lanzar muchas ideas, ¿verdad? Porque digamos que el miedo a la hoja en blanco y a ese bloqueo mental y creativo que muchas veces tantas personas hemos experimentado, yo pues que he sido escritor, también he trabajado en publicidad, también he trabajado en marketing,
pues he sido fotógrafo, en fin, miles de cosas claramente muy creativas o que son asociadas con la creatividad, como tú muy bien dijiste. Ujú. Sí tengo ese recuerdo de, tengo la cámara, estoy en un sitio y no sé cómo hacerlo, y de repente llego y tomo una foto de cualquier vaina. Y eso, mi cuerpo inmediatamente y mi mente empieza a sentirse como cuando uno está calentando para fútbol, para squash, para cualquier cosa. Uno llega y le Ujú. pega la bola y pasa cualquier vaina, uno vuelve y la toma y le pega y ya hay un momento en el que uno empieza a calentar y uno entra en estado de flow, ¿verdad? Entonces, eso es lo que va Hans Zimmer y me recuerdo pues lo que tú estabas diciendo. Entonces, empezar a escribir cualquier cosa o bueno, varias cosas, ir depurando, ir mezclando y ya hay un momento en el que uno entra en ritmo. Entonces, número uno, quería rescatar eso. Lo otro, ahorita mencionaste una cosa que yo la tenía acá en la lista de preguntas y quiero que profundicemos y es que siempre hay ese conflicto entre la parte creativa y la administrativa. ¿Cómo haces para que los ejecutivos oigan, slash, acepten, slash, ejecuten tus ideas lo más fieles al concepto posible? Claro, es una gran pregunta. Lo de Hans Zimmer además es una, perdón por regresar a ese punto, ¿no? Pero hay una frase que a mí me gusta mucho que dice que el primer paso no te lleva a donde quieres, pero te saca de donde estás. Y ¿Pero qué es qué? muy importante. El primer paso no te lleva a donde quieres, pero te saca de donde estás. Y cuando tú Ajá. vas a empezar cualquier tipo de actividad que tenga que ver con expresión, eh, uno tiene que vencer el miedo a esa hoja, empezando por eh, no es el momento correcto, o sea, nunca es el momento correcto y por lo general la primera versión de lo que haces nunca es una buena versión, pero ese no es el propósito. El propósito, por ejemplo, del primer borrador de un libro no es que sea el libro final, sino que el libro deje de estar almacenado en tu cabeza y ahora esté ya en papel para que tú puedas editarlo y trabajarlo y cambiarlo, acortarlo, etcétera, ¿no? Es muy complicado rascarse la cabeza y generar algo al mismo tiempo, entonces es mejor hacer como un volcado y ver qué hay ahí, ¿no? Y una vez que ya lo tienes en papel, lo editas y lo trabajas, ¿no? Lo cual lleva al siguiente miedo, que es el del perfeccionismo, que el perfeccionismo es una, es el extremo del miedo absoluto, ¿no? De, ay, todavía no está perfecto, tengo que esperar, y es como, nunca va a estar perfecto, o sea, cuando tú ves que Picasso termina el Guernica no está terminado, es el momento en el que Picasso decide que ya lo iba a Ujú. dejar ahí, ¿no? Entonces, ninguna obra está enteramente terminada nunca, ¿no? Si tú has escrito, pues obviamente sabrás que cualquiera de tus textos o tus libros podrían haber seguido agregándole capítulos o probablemente cambiarías muchas cosas que Claro. escribiste, Y es un etcétera, ¿no? O sea que concepto filosófico muy interesante el que estás tomando es muy porque no hay una ley, no hay nadie allá abstracto o exacto. afuera que Que diga, diga, esto el es Guernica el final. tiene que verse así. Y entonces Ajá, como que entra en el cerebro de Picasso y le dice, acabó. Simplemente como tú dijiste, Picasso ajá, decidió que ese ya, suficiente. No, no se me exacto. ocurre qué más hacerle. Te iba a Claro, y además es preguntar, que lo ves porque, por ejemplo, en la sala previa donde está expuesto el Picasso en el Museo Reina Sofía en Madrid, el Guernica, perdón, la sala previa son como borradores de cosas que Picasso también pintó, pero no agregó al final, ¿no? Entonces, ese es un tema súper interesante porque habla mucho de, mucha gente no hace algo pensando que tiene que perfeccionar primero su craft o su talento, y el talento se perfecciona a medida que tú vas escribiendo o componiendo, etcétera, ¿no? O sea, de cuántas versiones no habrá escrito Hans Zimmer de la banda sonora de Interstellar hasta que llegó a la que todos hoy escuchamos y ya es hasta meme en TikTok, ¿no? Entonces, que ese es como un además muy factor interesante. interesante, la gente utiliza esa banda sonora para entrar en estado de flow y trabajar, ¿no? Continúa, Sí, qué pena. exacto, es muy interesante. No te preocupes. Y luego lo otro que decías, es totalmente cierto. Creo que la creatividad y lo administrativo están peleados eh, en muchos ámbitos. Si te fijas en las agencias de publicidad, durante muchísimo tiempo, o los grandes nombres de las grandes agencias llevan las siglas de grandes creativos, ¿no? O al menos de uno, de un gran creativo, ¿no? Por ejemplo, piensas DDB y la ves de Bill Bernbach, ¿no? Que es la persona que de alguna manera creó la publicidad contemporánea después de la Segunda Guerra Mundial y protagonizó pues un poco lo que se vive en la serie de Mad Men, ¿no? De el asociarle valores emocionales a los productos, ¿no? Para generar consumo en un mundo que está reconstruyéndose después de un evento terrorífico, ¿no? O BBH, pues la H es de Hegarty, ¿no? Que es John Hegarty, que es uno de los grandes leyendas de la publicidad de los últimos 50 años, ¿no? Y en general la publicidad
Antes, por ejemplo, en industrias creativas tenía que ver con compañías donde había creativos a la cabeza de las mismas. Y entonces esas personas se sentaban delante de los clientes, ¿no? Y las clientas, y entonces pues hablaban, ¿no? Y hoy creo que esas personas creativas han sido reemplazadas por financieros. Entonces la conversación transcurre de forma mucho más transaccional entre números, ¿no? Y entonces es este juego que yo le llamo el efecto mariposa de la hoja de Excel, ¿no? De que alguien teclea un número en una hoja de Excel donde pones, en vez de poner 7, ahora pone 5 y eso significa mágicamente que 2 personas en Perú, 3 en Colombia y 5 en México pierden su trabajo, ¿no? O Ah, viceversa, ¿no? Porque esas personas ya no ven, ya no, de la hoja de Excel ya no ven humanos, sino que ven números, ¿no? A una costa de las consecuencias. Entonces, una cosa que yo creo que ha perdido la creatividad en muchas industrias es la conexión con cómo la creatividad es un generador de negocio para esas industrias específicas, ¿no? Tú puedes pensar que la creatividad, estrictamente la publicitaria, ¿no? Pero puedes pensarlo en cualquier ámbito. Las marcas que la gente recuerda son aquellas donde, con la cantidad de impactos publicitarios que una marca compra, si tú lo que metes en esos impactos publicitarios es memorable, es de calidad, es divertido, es etcétera, lo que estás haciendo es generar por repetición un efecto compuesto positivo, ¿no? En cambio, si la creatividad es cero, pues no importa el número de repeticiones que tú le pongas a un impacto publicitario, cualquier cosa por cero es cero. Entonces la gente considera que eso es olvidable y ni siquiera lo va a registrar en su cabeza, ¿no? Entonces hoy, por ejemplo, las marcas con las que convivimos y que para que a mucha gente le parezca superficial, son necesarias para navegar el mundo lleno de opciones que tenemos, ¿no? Imagino que si tú vas ahí en Abu Dhabi a un supermercado y estás buscando una marca de yogures y ves un logo que reconoces, ¿no? O ves un chocolate que tiene una marca que reconoces, pues probablemente estés más cercano a comprar eso que a comprar una marca desconocida, ¿no? Si estás por Abu Dhabi y ves un logo de Juan Valdés, por ejemplo, o de Starbucks, pues te va a ser un sitio seguro más familiar porque tiene unos códigos que ya reconoces de cómo comportarte dentro, ¿no? Por eso McDonald's es tan universalmente famoso, porque una vez dentro de un McDonald's sabes perfectamente cómo funciona un McDonald's, así esté en Abu Dhabi, en Bogotá o en Marte, ¿no? Entonces, las marcas son importantes por eso. Y las marcas se construyen en base a percepciones y esas percepciones se construyen con mensajes. Y esos mensajes, para que sean recordados y sean perdurables, necesitan creatividad. Pero como desde el punto de vista de la creatividad eso no se explica porque es un juego numérico ahora de cuántas cosas eres capaz de entregarme por este dinero que te pago al mes, entonces la creatividad queda casi de lado, ¿no? Y queda casi como una cosa secundaria, gratuita, estética, de, bueno, pues tenemos que vender, pero hagan sus cosas, ¿no? O sea, es muy divertido ver en publicidad la cantidad de dinero que marcas pagan a compañías para no dejarle hacer aquello por lo que las contratan. Es una cosa muy disparatada, ¿no? Eh, lo cual habla muchas veces no tan mal de las agencias de publicidad, sino de las compañías que las contratan y de las personas que están a cargo de las mismas, ¿no? Claramente, te decía que las personas que están a cargo hoy de muchas de las marcas con las que convivimos como ciudadanos no necesariamente quieren que la marca prospere, sino continuar la inercia que la marca ya tiene generada desde hace años. Entonces, lo que quieren es hacer más de lo que ya han hecho antes, ¿no? Como para que las cosas aparentemente sigan siendo iguales en un mundo que es completamente distinto, ¿no? Y que tiene muchas más posibilidades de ofertar aquello que antes nos ofertaban a través de un anuncio de televisión, etcétera, ¿no? Entonces, en general, claro, sí, donde tú no consigues adaptar el valor de la creatividad al crecimiento de tu negocio, la creatividad siempre va a ser como algo lindo de tener, pero no necesario. Y mm. fuera de las conversaciones serias, ¿no? Donde hay personas que hablan de un 7 o un 5 o una hoja de Excel. Es que creo que también es porque, o sea, es obvio, son dos mundos totalmente distintos. Uno es numérico, el otro es de ideas y de conceptos, pero también es como el lenguaje por medio del cual las personas que están realizando esos trabajos, o más bien es como, hay unas herramientas por las cuales las personas que realizan cada trabajo de estos que hablamos, uno creativo y uno, digamos, ejecutivo, eh, también van en contravía. Y en el caso, digamos, del ejecutivo y de la persona de la compañía, uno de los más importantes temas para ellos es el del control. Y el control justamente trata de atajar
cosas, ¿no? De decir, uy, usted tiene Sí, que ir por aquí, usted tiene que ir por allá, esto no puede ser tan caro. Y entonces, obviamente, yo noto el control como un agente dañino de la creatividad. Es en el momento en el que nosotros nos preocupamos por lo que piensan allá afuera, que decidimos de pronto no hacer X cosa. Es el momento en el que nos preocupamos por tal otra. Todo eso es control. Y eso, digamos, siento que es una cosa que sí, definitivamente es una cosa coarta donde la creatividad. hay una asimetría en la relación, clarísimamente. Yo creo que de un lado, algo que los departamentos de marketing creo no aprecian suficiente es, y más en esta época que se habla de la gran resignación o de la renuncia silenciosa y demás, las personas que trabajan en agencias de publicidad eh, son personas que están motivadas por lograr la grandeza, lo cual es muy complicado de encontrar en muchas industrias, porque hay muchas industrias donde la gente simplemente quiere conservar su trabajo. Eso no pasa en las industrias creativas. Las personas que trabajan en industrias creativas están motivadas porque quieren eh, subir de cargo, porque quieren hacer una gran campaña, porque quieren hacer una gran idea, etcétera, ¿no? Y eso es una gasolina que creo que no se aprecia suficiente del lado de muchas veces las marcas, ¿no? De decir, tengo un equipo motivado y lo que falta es darles la dirección correcta para utilizar ese combustible en pos de algo que también me sirva a mí, ¿no? Y que ellos logren su grandeza. Eso por un lado. Del otro lado, creo que internamente en las agencias hay muy poca docencia al respecto de cómo funciona el marketing. Creo que mucha gente confunde la publicidad con el marketing. Hay mucha gente que dice, es que Tesla no hace publicidad. Bueno, es que publicidad es una de tantas disciplinas que tiene el marketing, pero no es la única. Entonces, Tesla no hace publicidad convencional, pero hace un montón de marketing. Entonces, desde esa perspectiva, eh, están como muy confundidos los conceptos. Y yo, algo que he descubierto tarde en la vida, me hubiera gustado descubrirlo antes, yo tenía la idea esta de que la frase de que hay que conocer las reglas para luego torcerlas era una tontería, pero con los años uno va descubriendo que sí, ¿no? Como que uno llega y descubre que las cosas que están inventadas por algo y por un motivo y son útiles y tienes que conocerlas para intentar eh, cómo sortearlas, ¿no? O cómo usarlas a tu favor y tu beneficio. Y entonces creo que una cosa que pasa mucho dentro de las agencias de publicidad es que la gente que trabaja en agencias o muy poca gente sabe de marketing. Saben de ideas, saben que ha ganado en Cannes, saben a lo mejor hacer un layout bonito, pero no saben de marketing. Entonces, como no saben de marketing, tampoco entienden lo que su cliente les está pidiendo, como para, de forma autónoma, entender si lo que están proponiendo va a ayudar a ese cliente o no y saber si ese cliente es alguien que les va a proporcionar esa oportunidad de grandeza o no, porque hay muchos clientes que no quieren generar oportunidades de grandeza, lo que quieren es vender más pañales, ¿no? Por algo que en esta conversación recurrente, indirecta que tenemos tú y yo sobre nuestros hijos, ¿no? Y entonces algo que yo creo que no se valora lo suficiente, el hecho del conocimiento holístico de lo que es el marketing como disciplina, ¿no? Porque incluso a lo mejor si vas a LinkedIn y encuentras donde ya murieron las 4 P's del marketing, ahora tenemos las 7 J's, es como de, no, dude, sigue habiendo 4 P's, producto, plaza, precio, promoción, y sigue existiendo, y la P es parte de la promoción, y entonces aquí es donde opera esto en colaboración con estas otras disciplinas, ¿no? Y además se le van agregando palabras nuevas, ¿no? Porque ya no hay marketing, sino que ahora lo que es innovación, ¿no? O hay growth marketing, ¿no? Que es una expresión súper divertida porque pues pareciera que hay un marketing que no quiere generar growth, entonces es como es una especie de colisión sintáctica muy curiosa, ¿no? Entonces, en general lo que creo es que estar, como decías antes, como regresando al punto, ¿no? Está rota la conexión entre lo que es la creatividad y cómo la creatividad construye el negocio de los clientes. Y cuando hay marcas que entienden el valor de la creatividad y saben exactamente cómo pedirla para alimentar sus objetivos de negocio, esas son las marcas que al final siguen creciendo año tras año, aun con una coyuntura de pandemia, ¿no? Y son las marcas que deciden invertir en publicidad mientras hay una pandemia en vez de recortar costes, porque sabe que como el resto de la categoría está no invirtiendo, ellos van a ser triplemente recordados por el mismo dinero que invertían hace un año porque ya no tienen que competir contra esas otras marcas que decidieron dejar de invertir. Y ese tipo de panorama desde una perspectiva estratégica es súper valioso también, ¿no? El entender luego cómo funciona la creatividad en ese contexto cambiante que casi es como una especie
de batalla de juego de mesa, ¿no? Pero cuando tú estás nada más pensando en tus ideas para ganar en Cannes, pues claramente luego presentas y no te la aprueban y te quejas de que el cliente no comprende tu arte y es como, no, pues es que lo que tú no estás es comprendiendo el contexto en el que vive la marca de esta persona en 2022 después de una pandemia de casi 2 años, ¿no? Entonces, creo que ambas partes tienen como, es un eufemismo que me gusta mucho, muchas áreas de oportunidad, muchas oportunidades de mejora y quien antes la subsane es el que se va a quedar con todo. Me encantaría seguir hablando de este tema por muchísimo tiempo, pero tenemos que pasar a otro tipo de creatividad que me parece súper oportuna y además tú lo tocaste tangencialmente y es cómo eres creativo con tus hijos. Por ejemplo, un tip, necesito Uy, consejos de qué le gusta a un bebé de 1 año para yo aprender cómo hacer reír a mi hija cuando me quedo sin ideas de qué jugarle. eh, es una gran pregunta y además yo creí que tenía ya el entrenamiento hecho con mi hija, que ahora tiene 10 y cuando nació mi hijo vi que era radicalmente distinto. Entonces, las niñas por lo general son además más parlanchinas desde mucho antes, hablan mucho antes que los niños. Los niños son en el cliché y yo lo estoy viviendo ahora, no digo que todos sean así, pero al menos lo que me ha tocado a mí es, mi hijo es una pequeña dinamo, una turbina de cosas y de fuerza bruta. Entonces, yo más que hacer yo algo para que se rían, lo que intento es acompañarlos en lo que están haciendo y ver si soy requerido activamente o requerido solo en presencia. Y entonces, en Ok. función de eso, muchas veces lo que pasa es que ellos acuden a ti con tal o cual cosa que es lo que les hace reír ese día, ¿no? Que no necesariamente es lo que les va a hacer reír mañana. Y en general, creo que específicamente con los niños, cuando son más pequeñitos, yo creo que la presencia y el confort siempre es necesario, ¿no? O sea, como, coartar un poco tus expectativas del mundo que habitas como adulto e intentar entender que el mundo para ellos es distinto porque lo están viendo desde un metro más abajo, ¿no? Las cosas que para ti son diminutas, para ellos son gigantescas, etcétera, ¿no? Y entonces yo algo que hago mucho es intentar aprender de ellos, ¿sabes? Es una cosa como muy interesante. Mi hijo ahora, por ejemplo, es muy divertido porque le compré un teclado el otro día de computadora, de estos en una tienda de estas que venden todo por $5, ¿no? Entonces le compré un tecladito y va con el teclado a todas partes y escribe según él como yo en mi computadora, ¿no? Entonces te das cuenta de cómo al final los niños aprenden siempre por el ejemplo, aprenden por osmosis de lo que haces y no de lo que dices que tienen que hacer. Entonces al final yo lo que he aprendido como padre es a intentar hacer todas las cosas que me gustaría que vieran en mí, que ellos puedan poner en práctica en el futuro. ¿Sabes? Así sea jugar básquet, estar delante de la computadora, no estar con el celular delante de ellos, como ese tipo de pequeños detalles de lo que a mí me gustaría que ellos fueran como cuando sean mayores, sin yo inculcarles qué es lo que quiero que sean, porque ellos lo tienen que descubrir, ¿no? Y en sí es muy divertido porque ya te debe estar pasando, pero uno pierde el control de todo y no hay la vida ya no transcurre como tú consideras que debe transcurrir, sino que transcurre al ritmo de ellos y sus necesidades, ¿no? Entonces hay un punto en el que eso, si lo aplicas como hasta lección para la vida, te hace pensar en cuántas veces yo me he obcecado en resolver un problema que no se iba a resolver porque yo le dedicara como 10 horas más de atención en las siguientes 2 días, ¿no? Sino que es un problema que tenía que resolverse solo o que tenía que dejar transcurrir más tiempo, ¿no? Y te hace pensar también en eso, ¿no? En cuánto tiempo y energía uno desgasta en cosas que aparentemente vas a solucionarlas poniendo más esfuerzo y no se solucionan así. Y los hijos funcionan igual, ¿no? O sea, como que de repente es como tu ilusión de control es eso, André, una ilusión, pero ya no lo tienes. Entonces vas a poder hacer tus cosas cuando tu hija quiera. Pero en última instancia es súper divertido. Yo una de las cosas, por ejemplo, cuando salí de mi último trabajo, mi esposa trabaja, entonces pues decidimos como invertir los roles, entonces ella es la que estaba, ella después del último embarazo que estuvo casi año y medio con el bebé, ¿no?
Yo trabajaba y ahora decidimos invertir los roles, entonces yo me quedé de papá a tiempo completo, ¿no? Lo cual también ofrece una visión interesante al respecto de la cantidad de labor no pagada que existe en las casas de todo el mundo, ¿no? Que por lo general además siempre suele caer sobre la mujer. Entonces, al final, entiendes por qué efectivamente existe un hueco salarial, ¿no? Que no tiene nada que ver con cuánto esfuerzo pones en el trabajo, sino con el acceso al trabajo y quién se encarga de los hijos, ¿no? Muchas veces, o del cuidado de los mayores, etcétera. Entonces, para mí ha sido como de verdad los 6 meses últimos más increíbles de la vida. Estoy agotado, estoy destruido, pero sé que creo que ellos, los pequeños, todavía no tienen la capacidad verbal de articular el agradecimiento por haber estado presente de una forma que a lo mejor si hubiera seguido trabajando al ritmo que yo estaba trabajando antes, no hubiera podido ofrecerles, ¿no? Y no sé cómo me lo hubieran dicho más adelante en el futuro, ¿no? Y es algo interesante. Entonces, nada, en general, pues digo, ¿qué le hace reír a una niña de 1 año? Pues cualquier tontería repetida el suficiente número de veces hace reír, ¿no? Creo que eso es interesante, pero en general, mírala mucho, acompáñala mucho, eh, juega con ella cuando te lo pida, estate presente sin jugar con ella cuando te lo pida también, déjala ser, eh, y ella te va a descubrir quién es, ¿no? Yo, por ejemplo, mi hija mayor es un torbellino, o sea, es una cosa que yo le admiro mucho, es súper terca, lo cual es un gran factor para la adultez, pero de niña es como papá, es súper cansado discutir con una niña que todo te lo arguye y todo te lo rebate, ¿no? Una vez me dijo una frase que se me quedó grabada como de, esta es la hija que criaste, ahora deal with it. Entonces me morí de la risa y de terror al mismo Ay. tiempo, ¿no? Este, y es algo que, por ejemplo, su madre cuando era niña era una niña de una personalidad completamente distinta, ¿no? Y entonces creo que uno como padre tiene que hacer las paces con el hecho de que los hijos no necesariamente van a replicar lo que nosotros fuimos ni la infancia que tuvimos, sino que tienen una personalidad distinta y tienes que ayudarle a manifestarla de la forma más sana para que sean felices, porque si no al final pues empezamos a hablar de lo que hablamos al inicio de la charla, ¿no? Empiezas a coartar quiénes son queriendo que sean otra cosa que ellos no son y yo creo que al final eso sale por algún sitio y te lo echan en cara o son infelices o algo así, ¿no? Y yo particularmente lo que quiero es que ellos de mayores y de niños también, ¿no? Pero sean felices, independientemente de si quieren dedicarse a ser acróbatas, contadores, ingenieros o astronautas, ¿no? Interesante eso que dijiste de que sale por algún sitio, porque me puso a pensar que muchas cosas en el mundo, ¿verdad? Funcionan de una manera y es que quieren salir, ¿verdad? Hay muchas, como, no sé cómo decirlo. Por ejemplo, si tú pensemos en un cauce de agua y llega a una represa, el agua quiere seguir pasando, solamente que está Claro, contenida y eventualmente claro, o uno sabe canalizarlo y que salga muy bien, como tú dices, o o se si rompe. uno o se rompe y, y también o se puede podrir, ¿verdad? Entonces me parece muy interesante Ujú. esa metáfora. Te quería preguntar, después de esa reflexión, si has utilizado alguna idea de tus hijos para el trabajo. Probablemente sí, no como una idea formal, sino como comportamiento. Creo que Ujú. uno aprende mucho de management siendo papá y de multitasking. Eh, Tengo una anécdota muy buena y es que mi hija en algún punto le enseñé unos comerciales que hice para una marca de hamburguesas que salían en el formato este de YouTube que sale antes del vídeo que quieres ver. Y Ujú. entonces, eh, una vez que más adelante le pregunté si sabía a qué me dedicaba, me decía que yo era el que hacía los vídeos antes de las caricaturas que ella quería ver en YouTube, pero no ese vídeo concreto, sino todos, ¿no? Y entonces yo dije, wow, en la escala de reputación de los papás en la escuela, detrás de los papás de ingenieros, doctores, empresarios, etcétera, yo debo estar rankeado muy abajo, ¿no? Y luego más adelante ella vio que yo daba clase, yo creo que a ella la figura del maestro o la maestra le causa como mucho respeto y le parece como una labor, una buena labor, ¿no? Y un día me cambió la opinión que tenía de mí por eh, él viaja para enseñarle
a gente cosas para que puedan aprender, ¿no? Y entonces dije, ah, bueno, pues en la reputación de los padres ya voy mejorando, ¿no? Entonces, en general, yo no soy capaz de disociar la parte personal del trabajo. Creo que esta cosa de la, ¿cómo se dice? El balance vida-trabajo es complicado. Creo que alguien que se dedica a industrias creativas nunca tiene un switch que encienda o apague, sino que en sí, pues tú todo el rato estás pensando en ideas o todo el rato estás recibiendo estímulos, ¿no? Y de alguna manera para mí es complicado apagarlo. Y para mí ellos lo que sí son es un gran motor de evadirme del trabajo per se y llevarme a otras circunstancias en las que no necesariamente estoy cómodo muchas veces, ¿no? Como, no sé, estoy agotado, pero no quiero que estén en casa todo el día, entonces los voy a sacar para ir a no sé dónde y regresar, ¿no? Y regreso más agotado todavía, pero al menos he tenido un distanciamiento con aquello que tenía que hacer como para pensarlo de forma más clara, ¿no? Entonces me ayuda mucho eso, el estar presente para ellos. Y creo que es algo que hoy también, en 2022, hasta socialmente creo que tú y yo como varones está socialmente más mejor visto que a lo mejor lo que estaba hace 15 años, ¿no? Probablemente si me hubiera tocado hace 15 años, pues lo hubiera hecho aunque estuviera mal visto, no me importa, pero a lo que voy es que hoy creo que hay cada vez más o mejores ejemplos de papás presentes en la vida de los hijos, que creo que es muy necesario desde una perspectiva de crecimiento integral, ¿no? De que no nos vean únicamente como... Eh, pues alguien que se va por la mañana y regresa por la noche y nadie más sabe qué hacen, sino alguien que es parte esencial de sus recuerdos y de sus memorias, ¿no? Eso me parece que es muy bonito y muy creativo también, estar presente. Fenomenal. Dani, pues ha sido un placer hablar contigo hoy, por supuesto. Un gustazo. Antes de que acabemos, quiero que por favor le cuentes a las personas, para que brilles aún más, dónde pueden seguirte, dónde pueden leer, aprender, si tienes algún producto, curso, mejor dicho. Este es el momento para que brilles Claro, aún más y le cuentes a las personas lo que sea que quieras decirles. gracias. Soy bastante fructífero en Instagram y en Twitter. En ambos dos mi nickname es Dani Granata, con una N y doble T. Eh, Tengo un sitio web que es www.danielgranata.com. Ahí viene un poco mi semblanza, quién soy, qué he hecho, mis publicaciones. El año pasado publiqué un libro que se llama precisamente Una vida de creativo. Tiene que ver con el hecho de cómo mi trayectoria involuntariamente siempre ha estado ligada a la creatividad, ¿no? Donde pueden encontrar también algunos cursos en línea que he impartido y, bueno, datos de contacto más profesionales ahí también pueden ubicarlos. Entonces, creo que esos son los 3 puntos de conecte más importantes. Fenomenal. Dani, muchísimas gracias por estar en Pasemos el Rato y nos vemos. Nos vemos pronto. Un abrazo muy fuerte. Bueno, si llegaron hasta este momento significa que pasaron un muy buen rato. Para ver otros clips del programa hagan clic acá y recuerden suscribirse. Nos vemos.